La conferencia de hoy, online, titulada El papel de la conversión entre representaciones semióticas en la construcción del pensamiento matemático, estará liderada por la profesora Teresa Pontón. Teresa es doctora en educación, con énfasis en educación matemática, magíster y especialista en educación con el mismo énfasis, licenciada en matemática y física, docente de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas y coordinadora del programa de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Su experiencia está centrada en el campo de la educación, participando de diferentes procesos de formación de maestros e instituciones educativas privadas y oficiales, así como en la formación disciplinar en matemáticas a nivel universitario. Pertenece al grupo de investigación Razonamiento, Lenguaje y Comunicación de las Matemáticas, en el grupo de investigación interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas. Para quienes nos acompañan a través del canal WOW Play, recuerden activar el enlace de WOW Play+. Durante la conferencia voy a estar respondiendo sus preguntas si me necesitan en el correo electrónico enarvaez@uao.edu.co. Si pierden la conexión, recuerden que pueden actualizar nuevamente el enlace y volverán a la transmisión. Agradecemos nuevamente a todos su participación y ahorita los dejo de nuevo con Teresita. Revisa si tienes el micrófono en silencio. Buenos días a todos. Gracias. Agradezco enormemente esta invitación a la Universidad Autónoma de Occidente, a la profesora Elizabeth Narváez por construir estos espacios de interlocución. En un tercer y cuarto momento presentaré algunos ejemplos para explicitar esos elementos que centran la atención en los procesos de conversión, que es la que permite llegar a la comprensión de los objetos matemáticos. Y por último voy a presentar algunas conclusiones alrededor del papel de la conversión. Podríamos pensarnos la organización, los que tenemos la intención de construir pensamiento matemático, podríamos pensarnos esa organización. Pero acá yo no oigo. ¿Qué hubo? ¿Se oye? ¿Aló? ¿Ya se oye o no? Sí, ¿cómo te escuchan? ¿Qué? Ser objetivos de enseñanza. Y en tanto delimitemos y fragmentemos esos contenidos, pues se hace la organización de cómo se progresa en el aprendizaje. Esa es una postura o un punto de vista más de orden matemático y podríamos decir que esa postura más de orden matemático de pensarse la enseñanza desde la selección de los contenidos y cuáles son esos subobjetivos
en términos de los subcontenidos, es decir, cuál es la progresión matemática, nos lleva a pensar que las dificultades usualmente que tienen los estudiantes, que han sido determinadas por las pruebas TIM, por las pruebas PISA, por las pruebas ProSaber, pues esa organización de los contenidos no ha respondido a las diferentes dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces la pregunta es, ¿organizamos el aprendizaje desde la delimitación o la progresión organizada de esos contenidos o es hora de empezar a repensarnos desde dónde podemos hacer una progresión del aprendizaje más centrado no en los contenidos, en los temas, en los subtemas o en los prerequisitos, sino centrados en el problema de orden cognitivo, de cómo se estructura cognitivamente esa aproximación a los objetos matemáticos, y para ello tenemos que entender cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos. Y estamos hablando de objetos matemáticos tanto del pensamiento numérico, del pensamiento variacional, del pensamiento aleatorio. ¿Cómo se construyen esos objetos matemáticos? ¿Cómo podemos hacer una propuesta de orden curricular y didáctica distinto a esa organización temática centrada en cognitivamente cómo se construyen esos objetos o esos saberes? La única forma es entender la naturaleza de los objetos matemáticos para entender cómo se llega a comprender los objetos matemáticos. Es decir, que me estoy parando en una perspectiva de orden cognitiva, semiótica, desarrollada internacionalmente por el profesor Raymond Duval en sus distintas publicaciones. Y de esa teoría semiótica cognitiva se han generado diferentes investigaciones como la de Ayad, la de Plubinash, Amezquita, Tapadilla, y a nivel nacional en pensamiento numérico, los trabajos que he realizado en pensamiento geométrico, los realizados por Gustavo Marmolejo. Entonces voy a presentar cómo nos podemos repensar esa construcción de los objetos matemáticos desde una mirada cognitiva y semiótica, y para ello tenemos que explicitar cuáles son esos elementos que nos van a permitir la construcción del conocimiento matemático desde una mirada cognitiva del aprendizaje. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el papel de las representaciones semióticas y qué es lo que llamamos representaciones semióticas? Por un lado, los objetos matemáticos, a diferencia de los objetos de otras disciplinas, no es posible acceder a ellos, no es posible acercarse a ellos o comprenderlos, sino es a partir de representaciones semióticas. Cuando se construye una representación figural de un triángulo, ese no es el triángulo, esa es una representación figural que debe estar articulado con un enunciado en lengua natural, por ejemplo, el triángulo cuyos vértices son A, B y C, o el triángulo equilátero. Debo enunciar algo en esa figura que corresponda a la designación o a la referencia de ese objeto que estoy representando, porque yo también lo podría representar el mismo triángulo en un enunciado en lengua natural o una función en una representación cartesiana, pero esas son las representaciones y el objeto matemático emerge de la articulación de diferentes representaciones, que es lo que voy a ir argumentando. Entonces, por un lado, los objetos matemáticos no se adquieren por medio de los sentidos, no a golpe de ojo con ver una ilustración, yo me estoy apropiando de ese objeto matemático o logro construir razonamientos sobre ese objeto matemático. Solo es posible a partir de representaciones semióticas, no en el plano de ilustraciones. Un segundo elemento es que hay que tener clara la distinción entre la representación y el objeto que se está representando, porque una representación no agota el objeto y una representación no ilustra el objeto. Una representación, la transformación de esa representación, la articulación de esa representación con otra representación de orden semiótica es la que permite acercarme al objeto matemático. Yo planteo aquí un esquema de si tenemos el número racional y yo quiero pensar la construcción del número racional, entonces hay varios planos de análisis, pero uno principal es ¿y cuáles son las representaciones en las que emerge ese número racional? ¿Cómo yo puedo
empezar esa construcción del número racional. Entonces existen diferentes representaciones numéricas, fraccionaria, decimal, mixta, porcentual, como razón, pero también existen de esas mismas cantidades en esos diferentes registros numéricos, existen representaciones figurales, bidimensionales, como lo tenemos allí, por ejemplo, cuando le pedimos a los estudiantes que haya el área sombreada de una unidad determinada, en un contexto de relación parte-todo, ahí va a emerger el 1/2 de la unidad o 3/4 partes de la unidad, pero también ese mismo objeto matemático emerge con otro contenido, con otra significación, en otro sistema de representación como es la recta numérica. Y ese objeto se construye, entre tanto, esas diferentes representaciones se entretejen desde sentidos y significados y el estudiante pueda pasar de manera razonada de un sistema, de una representación construida en un sistema, por ejemplo, de la recta numérica pasar a un porcentaje o pasar a una representación fraccionaria, entendiendo cómo es el paso, Eso implica, por ejemplo, cuando les colocamos a los chicos a resolver enunciados de problemas. Una frase muy común en matemáticas es que enseñamos matemáticas para que los estudiantes resuelvan problemas. Pues resulta que el problema usualmente está dado en lengua natural, articulado con registro numérico. En un problema se justapone un contexto extramatemático con unas relaciones de orden matemática y el propósito en la resolución de problema es poder hacer ese paso de esa representación a otros sistemas como el numérico, como el algebraico o como el figural, de manera que pueda hacer un tratamiento en ese otro sistema que me permita dar solución a este enunciado de problema. Y ahí vemos que en todo momento están los diferentes sistemas de representación. Y alguien podría decir, pero lo que se hace en el aula es eso. No, lo que se hace en el aula es, o nos centramos en un trabajo monorregistro, nos centramos en afianzar operaciones en lo numérico, o si estamos en octavo, noveno, en lo algebraico, y pensamos que esa articulación entre esos sistemas se da de manera espontánea, natural, y no ser el centro de esa progresión en la enseñanza. Entonces, tenemos los objetos matemáticos, solo yo puedo acercarme y construir a partir de las representaciones semióticas. Hay una distinción entre la representación y el objeto. La producción de representaciones es intencional y la relación que existe entre el objeto y la representación es de referencia, es decir, la representación dice algo nuevo del objeto y cada representación va a construir algo nuevo del objeto matemático. Más adelante con los ejemplos ilustraré esto que estoy diciendo. Y un elemento fundamental es que los procesos de pensamiento matemático, es decir, cuando nosotros queremos construir razonamiento, queremos construir tratamientos en esos registros, se llevan a cabo por medio de dos tipos de transformaciones puestas en juego. Uno es la conversión y el otro es el tratamiento. Y ojo que desde el título he centrado mi atención en el papel que tiene la conversión. Resulta que para hacer un sistema semiótico de representación, debe cumplir 3 actividades cognitivas que son inherentes para que sea un sistema de representación semiótica. Por un lado, todo sistema de representación semiótica tiene unas reglas de conformación, es decir, se pueden producir nuevas representaciones que pertenecen a ese sistema siempre y cuando yo tenga presente las reglas de conformidad y esas marcas que me permiten. Por darles un ejemplo, el sistema de representación numérico decimal tiene unas marcas perceptibles que son los dígitos del 0 al 9, tiene unas reglas de conformidad, nuestro sistema es aditivo, es multiplicativo, es posicional, entonces yo puedo construir diferentes representaciones numéricas dentro de ese sistema. No se me puede ocurrir el número 00L, 1, 2, esa representación no tendría sentido en el marco del sistema de numeración.
Lo que hacen los chicos desde el preescolar en toda su escolaridad es extender ese sistema de representación, no solo para cantidades positivas enteras, sino lo extendemos para cantidades negativas, después para cantidades racionales no enteras, y terminamos en la construcción de los números reales. Debe haber unas reglas de conformidad del sistema. Es decir, que los estudiantes puedan producir nuevas representaciones en ese sistema, de manera que puedan hacer la segunda actividad cognitiva, que es la de tratamiento, que existen unas reglas para poder transformar esas representaciones que se producen en este sistema de representación en nuevas representaciones, pero del mismo sistema de representación. Para dar un ejemplo, los casos de la factorización. La factorización en expresiones algebraicas es buscar una equivalencia a una expresión polinómica, pero esta equivalencia hace parte del mismo sistema de representación algebraica, simbólico algebraico. No me he salido del sistema. Lo que hago es, a partir de esas reglas de expansión, los procesos de homogenización en las fracciones, cuando se amplifica una fracción, cuando yo puedo buscar una fracción que sea equivalente a un medio es equivalente a 2/4, es decir, que estos dos números, estas dos representaciones numéricas, ocupan el mismo punto en la recta numérica. Yo hago un proceso para generar una nueva representación a partir de esta representación, pero no me he salido del sistema de representación. Y la tercera actividad cognitiva, que es donde está el umbral de la comprensión, porque cognitivamente es la más compleja, pero es ahí donde se construyen los procesos de comprensión en matemáticas, es la posibilidad de transformar una representación que está en un sistema en otra representación que esté en otro sistema de representación diferente. Es decir, que las reglas de conformidad y las reglas de expansión de ese otro sistema no corresponden con este sistema inicial. Un claro ejemplo de procesos de conversión es la resolución de enunciados de problemas matemáticos. Un enunciado, Pepito tenía 5 canicas, Juanito le dio 2, ¿cuánto tiene en total? Ese enunciado está en un registro de lengua natural que tiene unas reglas constitutivas y más en la construcción de conocimiento matemático. Distintas las reglas de los textos narrativos. La complejidad de ese enunciado que está en la lengua que hablamos y que escribimos es particular en matemáticas y se debe enseñar a comprender ese enunciado para poder hacer ese proceso de conversión a una representación numérica con el 2 más 3 o la relación de orden aditiva o multiplicativa que emerja de este enunciado. Ese proceso de conversión de un sistema de una naturaleza distinta a otro sistema es lo que llamamos conversión. Y las matemáticas, la importancia de las matemáticas está que permitan tener mayor capacidad de pensamiento dentro de las matemáticas y por fuera de las matemáticas. Y lo que permite esa capacidad en la comprensión de esas relaciones matemáticas es los procesos de conversión. Que esos procesos de conversión son los más complejos y más si no hay una congruencia, o sea, no es un asunto de traducir o de reemplazar partes del enunciado por una letra determinada. El proceso de comprensión depende de la organización del enunciado o de la representación inicial, va a ser congruente o no congruente, fácil o no tan fácil ese proceso de conversión a una representación en otro registro. Vuelvo e insisto, estamos parados en una perspectiva cognitiva, una perspectiva donde se piensa que debemos entender las dificultades en esa construcción de los objetos matemáticos y una de las dificultades está en los procesos de conversión entre sistemas de representación. Las últimas pruebas PISA determinó de que los estudiantes colombianos tienen graves dificultades al resolver diferentes tipos de problemas cotidianos por fuera de la escolaridad, o sea, es como si las matemáticas no traspasaran sobre aquello que se enseña. Enseñamos a sumar fracciones, hacemos muchas sumas de fracciones y por allá lo último colocamos un enunciado de problemas sobre suma de fracciones donde creemos que como ya saben sumar, ya saben comprender el enunciado y resulta que acá hay un tratamiento en el marco del sistema y en el otro ejercicio
se pide que se pase de un sistema de representación a otro total y que es cognitivamente más compleja esa actividad cognitiva. Vuelvo a los racionales, que es donde estoy ubicando el problema. Existen diferentes tipos de representaciones, de sistemas de representaciones en esa construcción que permite emerger el número racional. Pero también, además de los diferentes sistemas de representación, están las diferentes situaciones matemáticas en las que emergen esos diferentes tipos de representación, como situaciones físicas, situaciones de medida, situaciones de compra, situaciones de comparación. Pero también existen diferentes marcos cuando se comparan longitudes, cuando se comparan superficies, cuando se comparan unidades de orden discretas, que hacen que la representación tenga diferente significado, depende del marco o depende de la situación. Y depende de la significación del número racional, porque yo puedo tener la misma representación fraccionaria, un medio representándome una relación parte-todo, o representándome una razón entre, por cada niño hay dos niñas, y esa relación es distinta a pensarse que la mitad de la unidad está sombreada. Existe razón, existe operador, existe cociente, existe medida, y cada uno de esos significados va a hacer emerger un contenido distinto de esa representación. Entonces, no solo es la selección de voy a enseñar los racionales y entonces defino, opero, resuelvo problemas, eso no resuelve la complejidad de la comprensión de los números racionales. Lo vemos en este esquema, intento decirles. Esos diferentes significados, esos contextos hacen que emerjan diferentes situaciones en diferentes representaciones. Y la labor de nosotros, si queremos centrar la mirada en llevar a que el estudiante comprenda los números racionales, es ver muy bien cómo se explicitan esas reglas de conversión de un sistema a otro sistema, como el figural, la lengua natural al numérico, en todas las direcciones. Y si ese paso no es altamente congruente, es decir, que cognitivamente es más complejo la conversión, lograr enseñar para poder aprender a razonar y tener la infraestructura para establecer esas relaciones entre esos dos sistemas de representación. Sigo porque estoy presentando desde ese punto de vista cognitiva cuáles son los elementos que me permiten pensarme o repensarme la construcción de conocimiento matemático. Entonces, la producción de representaciones es intencional y se debe producir intencionalmente en el marco de las reglas que me permiten ese sistema de representación. Pero también debemos entender que la naturaleza de la representación depende del sistema que la produce. Es decir, que si el chico no ha entendido muy bien cómo funciona el sistema, pues no va a poder producir nuevas representaciones en el marco de ese sistema. Si el chico no sabe transformar figuras, yo le puedo dar una figura de un contorno determinado para que haga trazos complementarios, es decir, lo subdivida en sus figuras para poder formar otra figura que conserve el mismo área, pero que cambie el perímetro. Pero eso solo es posible si yo le he enseñado a transformar en ese registro figural. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente con determinar contenidos de geometría se enseña las transformaciones de las representaciones figurales. No. Así como se enseña a transformar representaciones numéricas, se debe enseñar a transformar las figuras, a moverlas, a cambiarles de posición, a ampliarlas, a dilatarlas para ver las transformaciones que tiene dentro de ese registro figural para poder hacer y establecer relaciones con otros sistemas de representación. Es decir, depende del sistema que las produce. Son los sistemas semióticos los que aumentan la capacidad de aprehensión del pensamiento, es decir, si yo quiero que mis estudiantes tengan mejor razonamiento, no solo en las matemáticas, sino para todas las áreas,
para todas las áreas, la química, la física. La dificultad que usualmente los maestros dicen que es que los estudiantes llegan a química o llegan a física sin saber despejar, ese no es el problema central, es cuál es el desarrollo del pensamiento matemático que esos estudiantes no les permite transformar esas representaciones en contextos propios de la química o de la física. Ahí debemos de centrar la pregunta. ¿Cómo hacemos para ampliar esa capacidad de producir representaciones y articular diferentes tipos de representaciones? Y por último, la educación debe favorecer, debe explícitamente enseñar. Creo que esa es una de las tesis fundamentales a la que ha llegado la mayoría de los trabajos que hemos hecho desde este punto de vista cognitivo y semiótico, es que la escolaridad debe enseñar explícitamente la articulación entre esos sistemas de representaciones, específicamente centrar la mirada en los procesos de conversión, que es la que es más compleja en términos cognitivos, y eso es lo que va a posibilitar una toma de conciencia y la comprensión. Desde esta perspectiva es la toma de conciencia sobre estas transformaciones posibles. Por ejemplo, los chicos pueden, les puedo colocar un ejercicio para poder hallar un límite determinado de una función. Tienen las herramientas de orden algebraico, es su capacidad de pensamiento es que les permite organizar una ruta para resolver, porque algebraicamente lo que podemos buscar es una equivalencia de esa función que nos permita hacer un razonamiento diferente para poder encontrar ese límite. Es decir, tener una capacidad de pensamiento de la conciencia. Es tomar decisiones del por qué voy a hacer esto, cómo se articula esta representación con otra y cómo esa articulación me va a permitir razonar sobre la aproximación a un punto determinado en una función de orden real, que sería el caso del límite. Centro la atención en la conversión. Entonces, la conversión he intentado enfatizar que es donde está el umbral de la comprensión. Es decir, que yo puedo decir que alguien comprende matemáticas si yo le doy cualquier tipo de enunciado y tiene las estrategias y las herramientas para poder pensarse esa situación en ese registro y en otros registros distintos. Entonces, esa conversión no se reduce ni a una codificación ni a una traducción. No es que yo traduzco del lenguaje algebraico al lenguaje figural. Eso no funciona. Las variables constitutivas del registro figural, las variables visuales son distintas a las variables categoriales del registro simbólico algebraico. No es un asunto de una traducción. Quizás en algunos enunciados de problema, como Pepito tenía 5 canicas, Juanito le dio 2, ¿cuánto tiene en total? Uno ve una alta coordinación y una alta congruencia. Pepito tenía 2, le dieron más, pero resulta que de esa estructura no son todos los enunciados de problemas en la matemática. La palabra conversión implica un cambio de naturaleza. Cambia la naturaleza porque cambia la naturaleza del sistema que produce, cambia las reglas de conformidad y cambia las reglas de extensión de ese sistema. Eso implica o denota un salto, una ruptura que permite una mayor capacidad de pensamiento, una ruptura sobre aquello que se viene trabajando. Usualmente se enseñan casos de factorización y se factorizan. Si siguen el álgebra de Baldor hay muchos ejercicios sobre factorización. ¿Y factorización para qué? ¿Y cómo se articula eso con el registro figural? ¿Y qué es lo que me permite la factorización? Queda como un tema en un currículo organizado. Nuevamente me devuelvo a la segunda diapositiva, desde un punto de vista matemático que piensa una organización por temas y subtemas y resulta que la progresión del conocimiento no es de ese orden. Es la capacidad de utilizar esos tratamientos de factorización para pensarme un límite, para pensarme los cortes de una función, por ejemplo, cuadrática o cúbica, para pensarme la solución de una situación, por ejemplo, de costo, donde hay un producto
y quiero saber dónde hay la máxima ganancia al vender ese producto, que lo podría modelar con una cuadrática. Y entonces esa factorización me sirve para pensarme, pero entonces requeriría esa ruptura de ese enunciado a una representación de orden algebraico para pensarme la relación de orden matemática que hay en esa situación. La conversión no obedece a reglas, no es que yo les voy a traer una lista de reglas para seguir paso a paso para aprender a convertir. Pues no, depende, en un mismo sistema, depende de la organización. Ahora voy a dar algún ejemplo. Depende de la organización del enunciado, depende de la organización de la figura, depende de la organización algebraica. Yo puedo hacer unas interpretaciones y me emerge un significado de ese objeto matemático. Pero en otra representación de ese mismo sistema me puede emerger otros significados distintos. Entonces, no es un proceso mecánico. Depende de la coordinación o no de dos registros producidos, pero eso no significa que si no hay una coordinación o una congruencia directa entre un registro y otro, como lo veía, tenía dos canicas, jalaron o le aumentaron o su mamita le dio, pues ahí hay una alta congruencia para pasar a una representación de orden numérica. Si no es congruente o si no hay una coordinación directa, pues es donde es más interesante el ejercicio, porque es donde como maestro tengo que pensarme muy bien los diseños de orden didáctico o mis intervenciones para hacer que el estudiante empiece a ver cuáles son esos elementos que permiten la conversión. La conversión vuelve dinámico y creativo el pensamiento, no hay una única solución, no hay un único camino, depende de los tipos de transformaciones que haga, depende del razonamiento que ha hecho y existen diferentes tipos de razonamiento alrededor porque lo puedo hacer de diferentes formas en los sistemas de representación. Y la conversión coloca la atención precisamente en la coordinación de los múltiples sistemas productores de representación para desarrollar la capacidad de pensamiento, favorecer la comprensión. Vuelvo, insisto, desde esta perspectiva desarrollada por Raymond Duval en toda su obra que se ha empezado a construir desde, yo creo que desde el 94 o antes del 94, que sus primeros investigaciones se hizo a partir de la enseñanza del lenguaje y después en sus investigaciones sobre el pensamiento humano se dio cuenta que analizar la actividad matemática era más potente para analizar el pensamiento humano, la semiosis humana, la producción de representaciones y significaciones alrededor de esas representaciones. Para ilustrar un poco el proceso de conversión, he escogido dos ejemplos. Un primer ejemplo más en lo algebraico, en desarrollo de pensamiento variacional, resolución de ecuaciones. ¿Qué implica la resolución de ecuaciones? Si hablo con otro docente de matemática. Entonces, implica aprender a resolver la ecuación y aprender a resolver problemas donde se aplique la resolución de la ecuación, ¿sí? Usualmente, la organización curricular y las propuestas que se hacen es, primero les enseño a resolver y después, como una aplicación, entre comillas, resuelven problemas donde se requiere la transformación a otro sistema totalmente distinto donde está presentado el problema. Y entonces eso implica que haya representación simbólica, pero que esas transformaciones de esa representación simbólica se puedan hacer a partir de las propiedades de los reales. Yo puedo despejar, no pasando de un lado al otro de la igualdad, porque esa propiedad no existe. Aplico la propiedad uniforme, sumo a ambos lados el inverso aditivo o el inverso multiplicativo de una expresión en la ecuación algebraica para poder despejar la variable. Pero también está el estatus de la igualdad, cómo estamos entendiendo ese igual en la noción de ecuación y en la noción de solución de esa ecuación. Y pues nos da unos despejes, unas soluciones, y por el otro lado, la utilización de problemas de la realidad, y lo coloco entre comillas porque hay muchos problemas de aplicación que no son de la realidad y que son muy interesantes porque son problemas complejos para la realidad de los chicos.
la mayoría de los problemas se salen o se desbordan de esas realidades. En esa resolución de los problemas sí vemos, en la resolución de las ecuaciones, vemos tratamientos al interior del sistema de orden algebraico. Pero cuando resolvemos o tenemos la intención de resolver problemas, el centro está en la conversión del enunciado problema a una representación simbólica algebraica, una representación numérica, pero hay una conversión en doble sentido porque yo transformo esta representación algebraica y vuelvo al enunciado del problema para ver si esto que me dio algebraicamente tiene sentido en el enunciado en lengua natural. Y esa conversión a una representación simbólica implica un proceso de conversión. Y habría que identificar muy bien cuáles son las variables categoriales, las letras, las cantidades, las marcas lingüísticas de ese enunciado que me permita establecer unas relaciones, ya sea aditivas o multiplicativas. Centrarnos la mirada solo en que necesita resolver la ecuación, pues sería una mirada más desde el punto de vista de orden matemático. Si nos centramos en un punto de vista cognitivo, pues lo importante es cómo fabricamos, más bien, me centro en los problemas y me voy a la resolución, no de la resolución a los problemas, cómo fabrico o cómo construyo diferentes problemas que emerjan a esa solución. O cómo varío ese enunciado de que la solución de los mismos datos sea distinta. Y entonces podríamos pensar diferentes tipos de variaciones. Variación en la descripción completa de la operación. Yo suprimo datos o doy datos extra que no corresponden, o cambio, puedo preguntar por el total, pero también puedo preguntar cuánto tenía inicialmente o cuánto le aumentaron para llegar a esa cantidad. Antes de colocar el enunciado, yo tengo que vislumbrar el campo de enunciados que me van a variar las ecuaciones posibles. Porque esa variación en el campo me va a permitir tener diferentes tipos de conversión a distintas representaciones de orden algebraico. Y no me he salido del tema de resolver ecuaciones. Entonces, la variación 1 está en variamos la descripción. La variación 2, unos datos son convertidos en los datos de una situación concreta y otros datos se suprimen porque no corresponden a esa situación. O otra siguiente variación es incorporar diferentes designaciones y ver la variación redaccional y ver cómo incide eso en el cambio de la ecuación. ¿Eso qué implica? Tener claro las reglas propias de los sistemas algebraicos, las reglas operatorias de potencia, multiplicación, existencia de simétricos, opuestos, inversos, la propiedad distributiva. Eso en términos matemáticos es lo que permite las transformaciones en ese sistema de representación, las propiedades de los reales. La propiedad uniforme de la igualdad, el estatus de esa letra, si es un número que falta o si es una variable o si es una incógnita, cuál es el estatus de ese signo de igualdad, cuáles son las posibles soluciones. Todas esas son las variaciones que yo le hago a esas representaciones, porque depende si es una ecuación lineal o es una ecuación algebraica, polinómica de grado 2, o una ecuación polinómica de grado mayor que 2, donde ya los casos de factorización no me sirven como posibles tratamientos a esa expresión algebraica. Pero el centro del análisis de orden cognitivo está en esa designación de las diferentes representaciones y cómo se articulan esas designaciones con la conversión a un sistema simbólico algebraico, que esas designaciones tienen que ser de tipo funcional, porque hay unas relaciones de orden matemática, ya sea aditivas o multiplicativas, y que yo puedo cambiar intencionalmente esas designaciones y va a tener una diferente función en el enunciado y en la expresión algebraica. Y que puede haber una doble designación para un mismo objeto, como lo veíamos en el caso de los racionales. Y entonces eso implica llevarlos, saber
yo cambiaría la palabra saber más bien con enseñar. Eso implica que yo como maestro tengo que antes de diseñar la secuencia o la actividad que voy a proponer en el aula, tengo que analizar cuáles son todas las posibles variaciones y cómo me va a cambiar ese proceso de conversión y cómo yo organizo las situaciones o las tareas que yo le propongo a los estudiantes para no quedarme en el mismo nivel de la conversión, sino que la conversión cada vez sea un poco más complejo, es decir, pasar a las que no son congruentes. ¿Cómo aprendemos a convertir esos datos del enunciado en esa representación simbólica? Y cómo cambiando, haciendo muchas variaciones de ese campo de enunciado, las representaciones simbólicas van a variar. Reconocer la dificultad que hay en la utilización de las ecuaciones, reconocer la incógnita, designar las letras y operarlas, determinar la conversión entre esos dos sistemas quizás, y lo más probable, lo que han demostrado investigaciones como la de Dan, investigación como la que yo hice en el doctorado de la comprensión de enunciados de problemas racionales, donde llegamos, Dan, a la conclusión que para resolver problemas de orden aditivo se requiere una representación auxiliar que permita esa conversión, una representación figural para los enunciados de problemas aditivos, o sea, los problemas que se resuelven por suma o por resta. Habría que enseñarles a los niños a hacer una representación que le permita establecer la relación entre los datos. No simplemente la operación, porque llegar a la operación, el proceso de conversión es complejo, necesitamos esta representación auxiliar para poder entender, para poder aprender a hacer esta transformación. Es decir, necesitamos usualmente una representación transitoria para hacer la comprensión de las unidades significantes de los dos sistemas de representación. Identificar las diferentes sensibilizaciones cognitivas en el aprendizaje. ¿Cuáles son esos gestos intelectuales? ¿Cómo debo variar para que se produzca un nuevo gesto intelectual? Para que haya un reto cognitivamente diferente al anterior. Le abro ese campo de posibilidades, le abro la construcción de pensamiento de orden matemático. Y la conversión de esas letras está asociada con la función que tiene en el enunciado. Para dar un caso sencillo, tenemos la operación 20 más menos 17 es igual a 3. Y entonces yo puedo ocultar y tener la pregunta en el total o en el segundo sumando o en el primer sumando. Yo puedo tener un contexto como el del juego, que en una primera partida Emma gana tantos puntos, en la segunda pierde, con cuántos quedó. Y he marcado ahí con rojo esas unidades, esas designaciones funcionales que tienen una función en una representación numérica y tienen una función en que es un dato de orden cuantitativo desde esa situación concreta. Perder, descender, soltar, quitar, ganar, tomar. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa si en el primer enunciado ese gana lo cambio por perder o por descender? ¿Y qué pasa si los dos datos, si uno en el primer enunciado lo que se está esperando es el último dato, el total, y hago todas las variaciones posibles en ese campo de enunciados, variando las funciones que tienen esas designaciones, porque cada una de ellas nos va a hacer emerger un proceso de conversión distinto. Y cada vez vamos a ir ampliando la comprensión de enunciados. Usualmente, lo que se da es, propongo un enunciado, escojo de un texto escolar un enunciado de problema, es más, puedo escoger del texto escolar 3 enunciados que tengan la misma complejidad en el proceso de conversión. Es como escoger 3 tipos de ejercicios de factorización idénticos, solo le cambio 2 números. Y entonces, cognitivamente, ahí no habría un gesto intelectual que me produzca cómo busco nuevas estrategias de identificar esas unidades significantes de ese registro. Lo mismo podemos ver que se pueden generar tareas cognitivas para generar conciencia de esas designaciones funcionales,
existen diferentes tipos de enunciados, como encontrar dos números naturales consecutivos que den como suma 143. Ese enunciado es distinto y vuelvo y resalto, unidades de orden lingüística que tienen una designación funcional, una función específica en esa intención de hacer la conversión a un sistema de orden algebraico. Es distinto a dos números naturales sucesivos, a dos números pares sucesivos, a dos números impares sucesivos, a un número y su cuadrado, y cada una de esas designaciones va a producir en el otro sistema de representación una representación y una relación de orden diferente. Aquí estoy dando solo un ejemplo de lo que estoy intentando explicitar es que si vamos a poner un enunciado de problema, debemos de identificar cuáles son todas las variaciones en ese campo de enunciado y cómo esas variaciones nos va a poder producir diferentes tipos de procesos de conversión a otras representaciones distintas. Si el objetivo es enseñarles a razonar en ese sistema de representación algebraico, tendríamos que tener un buen diseño, pero en ese diseño explicitar las variaciones, y entonces yo voy primero a colocarles este enunciado, después este otro, donde se da un gesto intelectual, un gesto cognitivo distinto, donde le va a permitir ampliar su comprensión del sistema y de las reglas que permiten el sistema de representación. En ese mismo marco del pensamiento variacional, por ejemplo, en la construcción de funciones lineales, cuadráticas, polinómicas de dominio real, nosotros aquí tenemos sistemas supremamente potentes que me permiten que emerja ese objeto matemático, como la representación gráfica cartesiana, que tiene unas reglas de conformidad particulares, unas reglas constitutivas, unos puntos cartesianos, cómo se unen esos puntos cartesianos, cómo se puede producir una figura geométrica o un trazo de una curva, dependiendo del objeto, la representación depende del objeto que yo voy a representar en ese sistema. Pero también tenemos las representaciones simbólicas algebraicas, y que no solo una, sino la representación simbólica algebraica canónica o polinómica o factorizada en el marco de un mismo sistema de representación, y que debo enseñar explícitamente la transformación, el tratamiento entre esas diferentes representaciones de orden algebraica, pero se transforman para algo. Yo transformo para poder identificar mejor los cortes. Y si identifico mejor los cortes en un enunciado de problema, voy a poder identificar cuando, por ejemplo, el costo es cero, porque sería cuando el y, que sería la variable dependiente, es cero. Entonces, para un caso, me serviría más la expresión algebraica canónica en una cuadrática, por ejemplo, para identificar el máximo valor del rango, es decir, el mayor costo en esa función que se ha modelado con una función de orden cuadrática. Miren que yo estoy haciendo el razonamiento del contexto del enunciado en lengua natural con una representación gráfica, estoy identificando el vértice, pero algebraicamente, ¿cuál es la representación que me permite hacer más fácil ese proceso de conversión? Y obviamente el registro semiótico por excelencia en la construcción de conocimiento matemático es la lengua natural, que es el que casi no enseñamos porque damos por hecho que es una tarea de los profesores de lenguaje que enseñan a leer y a escribir, y resulta que hay que enseñar a leer y a escribir particularmente en esos enunciados que tienen unas designaciones funcionales particulares en las matemáticas. Doy aquí un ejemplo de una situación que se modela con una función lineal o afín, donde un empleado cobra de aumento de sueldo por mes 7,000 pesos y que tiene un sueldo inicial. Y entonces, ese enunciado, ¿cómo empiezo a identificar las relaciones? Es distinta la naturaleza de este enunciado a los enunciados de orden aditivos que vimos en lo que acabé de ejemplificar, que se resuelve con una ecuación. Acá es una función porque depende del número de meses, pues el aumento va a ir aumentando, conservando un valor constante que es el sueldo inicial.
Y eso tiene esas designaciones funcionales y numéricas en esas marcas lingüísticas, en ese enunciado, va a tener una correlación con elementos visuales del registro figural que vemos allí en la recta numérica o en el registro tabular o en la expresión de orden algebraica. La pregunta es, ¿enseñamos explícitamente a hacer esas transformaciones? La respuesta es, usualmente no, se da por hecho de que con saber álgebra ya puede hacer la transformación. O el registro gráfico cartesiano ilustra, ahora hay programas como GeoGebra con la opción arrastre que permite identificar muy bien qué pasa si yo cambio, por ejemplo en esta situación problema, qué pasa si yo cambio ese corte con el eje Y, que sería el 540.000, ¿qué pasa si yo lo paso a 610.000, si yo lo paso a 710.000? ¿Qué pasa si yo lo pongo en cero? ¿Qué pasa si yo lo pongo en negativo? ¿Qué pasa y cómo se transforma ese enunciado de problema? Y si ese cambio tendría algún significado en el marco de ese enunciado en particular. Esto que estoy diciendo pues es supremamente complejo porque es colocarnos a nosotros como maestros a ser supremamente competentes en el proceso de conversión y empezar a hacer las variaciones, como se hizo ese ejemplo con ese enunciado, hacer las variaciones en cada uno de los registros para analizar cómo varían esas otras representaciones en otro registro diferente. Raymond Duval ha hecho un análisis de esos procesos de conversión con la función lineal. Yo he ido adelantando con estudiantes de la maestría de todo lo que implica las transformaciones para la construcción de funciones cuadráticas. Toda esa bibliografía va a estar a disposición del auditorio. Pero aquí en este esquema sintetizo todo lo que se requeriría para pensarse situaciones que quieran construir pensamiento matemático alrededor de la función, en este caso la función cuadrática. Entonces los valores numéricos dados, separados, sin discriminación, como unidades visuales, me estoy ubicando en el registro gráfico cartesiano, lo que implica el paso de la representación algebraica a lo cartesiano. ¿Qué pasa si la representación figural tiene fondo? Es decir, ¿existe explícitamente la escala o no existe la escala? Si hay una graduación de la escala, porque la misma escala también nos daría información que podemos articular con la representación algebraica. Cada una de estas expresiones algebraicas, aquí abajo donde tengo el registro simbólico, corresponde a una variable categorial que tiene una relación con una variable visual de la representación figural y que tiene una relación funcional con una marca lingüística de un registro en lengua natural, por ejemplo, de optimización o de razones de cambio. Y lo que se debe lograr es la articulación de esas diferentes representaciones para la construcción de la función cuadrática y debo tener una aprehensión global que me permita articular. ¿Qué se logra desde esta perspectiva? Que el estudiante ve una ecuación, inmediatamente empieza a hacer una transformación. Esta es una cuadrática y es una cuadrática cóncava hacia arriba, es decir, va a tener un punto mínimo, es decir, empieza a conjeturar de la representación simbólica, de la representación cartesiana a partir de esas variables categoriales de lo algebraico. No empezar a operar o a hacer álgebra, sino tener un sentido de qué información me da, cómo lo transformo para poder interpretar de diferentes maneras, dependiendo de lo que me pida la actividad o el enunciado de problema. Lo puedo pensar en este registro o este registro me da informaciones más potentes, porque los contenidos del objeto matemático no se agotan en una sola representación. Eso hay que dejarlo claro. El objeto matemático se construye desde esas diferentes articulaciones. Eso es lo que le da el sentido a ese objeto matemático. Es lo que lo reviste de diferentes significaciones y sentidos. Quiere decir que debemos, en ese esquema, debemos tener en cuenta las características visuales. Tenemos que tener cómo se opone una gráfica a otra. Qué distinto
si yo cambio esta variable, ¿en qué me va a afectar la gráfica? ¿En qué me va a afectar lo algebraico? ¿En qué me va a afectar un enunciado que se pueda modelizar con esos tipos de representaciones? Debemos tener en cuenta las características particulares que se combinan con esas características semánticas, que debe haber una red de características visuales y que esa red no depende del concepto, esa red depende de las conversiones que se hagan entre esos diferentes sistemas de representación. Aquí lo vemos con un enunciado que dan una gráfica. Lo que estoy intentando establecer es que para resolver ese enunciado, obligatoriamente tenemos que ampliar esa red que articula diferentes sistemas de representación, que esa articulación no se hace espontánea, que yo tendría que analizar todos los tipos de variaciones para poder ampliar ese campo de comprensión y variar la complejidad, la congruencia o no entre esas representaciones para ampliar las posibilidades de toma de conciencia sobre esos elementos fundamentales de las diferentes representaciones que me permite construir el objeto matemático. El ejemplo 2, que lo he venido explicitando desde los elementos, ¿qué implica la construcción de los números racionales? Pues ya lo hemos visto. Primero, tener claro la construcción de los objetos matemáticos. Que estemos parados en un punto de vista cognitivo no significa que no haya necesidad de tener mucha claridad y conocimiento y dominio de los objetos de conocimiento, porque ese dominio es el que me va a permitir ampliar esa red de significaciones. Debo tener diferentes sistemas de representación. Ay, perdón, me salí. Debo tener diferentes sistemas de representación que son los que me van a poder permitir crear esa red. Ay, Dios. Son las diferentes representaciones lo que me va a poder permitir crear esa red, construir diferentes tipos de situaciones donde emerjan esos diferentes tipos de representaciones con esas posibles relaciones matemáticas y no matemáticas, generar diferentes, que construyan los números racionales es que yo les pueda dar situaciones de reiteración, partición, repartición, ampliación, reducción, que hagan emerger diferentes tipos de representaciones y desde diferentes significados. Bueno, y eso solo ilustro ahí lo que implica solo la comprensión de un tipo de enunciado. Todo eso es lo que entreteje y lo que se debe explicitar para lograr que los estudiantes logren resolver un problema que habla de una chocolatina que está dividida en cestos, donde se comieron una parte y se pregunta sobre la parte que comió y se dan unas relaciones. Abro ahí diciendo, si queremos poner un enunciado de problema, primero pensemos sobre todo lo que implica la conversión de ese enunciado a un registro numérico o un registro algebraico. Para cerrar, algunas conclusiones alrededor de la conversión. En primera instancia, la conversión es una transformación que debe ser enseñada. O sea, no es natural, no es espontánea, debe ser enseñada y explicitada en cada una de esas diferentes redes de diferentes tipos de tareas que se puedan generar para la construcción de un objeto matemático. La conversión no se focaliza en los saberes, sino que se focaliza en las condiciones cognitivas que requieren los alumnos para comprender, y es ahí donde, si yo quiero ampliar las condiciones cognitivas, yo tengo que variar el tipo de enunciado y de ejercicio que estoy proponiendo. La conversión, las representaciones no se utilizan para evocar o para comunicar objetos, la representación se utilizan para evocar y efectuar transformaciones, razonamientos, cálculos, para producir otras representaciones. Se debe recurrir a diferentes tipos de representaciones en la construcción y por la naturaleza de los objetos matemáticos, debido a que cada uno de los sistemas ofrece diferentes tipos de tratamiento y amplían esa comprensión, y que el punto central en la actividad matemática no es la utilización necesaria de representaciones, sino es la necesidad apremiante de construir en los chicos capacidad de convertir representaciones que se producen en diferentes sistemas de representación. Otra es que si estamos en el caso especial de las ecuaciones, pues sabemos que la conversión no se centra en saber resolver la ecuación, sino en tener claro
esas diferentes redes de enunciados que me permiten hacer transformaciones algebraicas distintas, no dejar la representación como una ilustración de ese enunciado, no es una ilustración. Todas las conversiones no son equivalentes cognitivamente. Eso debe ser claro de que debe tener un campo de posibles reconstrucciones de las situaciones y donde haya diferentes complejidades. Se debe enseñar a visualizar en el registro cartesiano, en el registro algebraico, en el registro de la lengua natural, porque esa visualización es la que nos permite determinar esas variables que después me van a permitir hacer un tratamiento cualitativo en otro registro. Y una última conclusión que para mí, como profesora de matemáticas, porque aparte de investigar sobre cómo se aprenden y cómo se enseñan los objetos matemáticos, soy profesora y veo lo que se transforma la forma de ver, la forma de comprender y la forma de asumirse en la construcción de conocimiento matemático. La comprensión no es inmediata y espontánea, requiere de procesos de enseñanza explícita, de esos procesos de conversión, y como maestra digo que de las cosas más complejas es cambiarnos y repensarnos nosotros como maestros de cómo primero entiendo qué implica el proceso de conversión y armo toda esa red de cambios para poderla construir en los estudiantes. Es un reto frente a la mirada de la enseñanza de las matemáticas, es una posición epistemológica distinta, pero también da un posicionamiento didáctico y curricular diferente. Bueno, le agradezco a todos, es un tema muy complejo y creo que les va a dejar más preguntas que métodos para poder llevarlo al aula. Bueno, muchas gracias a todos. Teresita, pues muchísimas gracias. Efectivamente, has sabido cerrar, digamos, con justamente con cómo se puede abrir. Elisa, no te escucho. Ok. Ah. ¿Listo ahí? Ahí te escucho perfecto. Bueno, que muchísimas gracias. Estaba diciendo que justamente has sabido cerrar la intervención con la manera pues en que se podría iniciar la conversación sobre toda la presentación que has hecho sobre el lugar de la conversión en el desarrollo del pensamiento matemático. Y has dicho justamente lo que creo que seguiría y es, les quedaron más preguntas y vienen más todas las preguntas relacionadas con el cómo, ¿no? Dígame exactamente cómo sería eso. Tengo dos preguntas acá para iniciar. Yo efectivamente tendría, digamos, quisiera que expandieras un poco las implicaciones en términos curriculares y didácticos. Creo que lo que estás planteando, como lo dices al cierre, también es una posición no metodológica inicialmente, sino un marco teórico para entender el desarrollo del pensamiento matemático desde un enfoque cognitivo, y por consiguiente allí todavía no tendría que haber una propuesta curricular ni didáctica sobre ese problema. Entonces, efectivamente no es pertinente que te haga la pregunta y por eso quisiera hablar es más de una expansión, porque esa sería otra conferencia, ¿no? Pero vamos a hablar, digamos, de las dos primeras preguntas. Hay una que me piden que amplíe sobre lo de representación auxiliar y preguntan, ¿de acuerdo con los objetos matemáticos habría diferentes representaciones auxiliares? Te voy a hacer tres preguntas y tú las organizas y piensas cómo podrían responderse y articularse si es que se articulan. Hay otra pregunta que te compartía del auditorio en relación con, no sé si está bien porque no estoy para académica en matemáticas, están preguntándote sobre investigaciones en relación a las inecuaciones. ¿Eso es un objeto matemático? Sí. Ya. Bueno, esta pregunta creo que pues estaría respondiendo a la conferencia, pero creo que también la retomas en tus conclusiones y es por qué la conversión es importante para la comprensión. Y tú cierras diciéndonos que eso no es inmediato, ¿cierto? Que habría que ver la comprensión de manera progresiva. Bueno, esas serían como las tres primeras.
Bueno, sobre la primera pregunta, si las representaciones auxiliares son diferentes dependiendo de los objetos, la respuesta es sí. Si el enunciado de los problemas son enunciados en el campo de lo aditivo, que fue la investigación de Regine Dam, la investigación de Regine Dam se centra en cómo los niños, y ella hace un estudio tanto en Brasil como en Francia, cómo los niños llegan a resolver problemas de orden aditivo, o sea, problemas que se resuelven por suma y por resta. Ella toma todas las investigaciones que la anteceden, principalmente las investigaciones de Bernoulli, que hace unas categorías de los tipos de problemas aditivos, categorías desde campos conceptuales, otro posicionamiento teórico diferente. Pero Dan toma esas categorías y dice, bueno, ¿y cómo se llega a comprender estos enunciados? Es clara las estructuras, que son de diferentes estructuras aditivas, pero ¿cómo se comprenden estos, cómo los chicos llegan a comprender ese enunciado que está dado en lengua natural? Y para responder esa pregunta, ella se centra en los procesos de conversión. ¿Cómo se convierte ese enunciado en lengua natural, que se resuelve por suma o por resta, en una operación numérica? Y la conclusión que ella llega es que para poder hacer ese proceso de conversión necesitan un registro bidimensional por la naturaleza semántica de ese tipo de enunciados, por los valores numéricos, por ejemplo, el gana o el pierde, en una dimensión. Siempre los problemas de orden aditivo van a tener el intercruce de dos dimensiones. Por darte un ejemplo, en el mismo marco del que nombré, que tiene dos bolas, que juega dos partidos, que gana, primero gana, segundo pierde, ¿y cuánto hay en total? Yo podría en una dimensión tener los valores numéricos de la ganancia que tiene del número de bolas, y en otro los momentos en los que transcurre, que son las otras unidades lingüísticas del problema. Tiene en la primera ronda, en la segunda ronda, y en ese intercruce, el registro bidimensional es el que me permite establecer la relación entre esas unidades de orden semántico. Si nos pasamos al campo de enunciados de los números racionales, que es donde hice mis estudios de doctorado, cómo se comprenden esos enunciados que pretenden construir apenas el registro numérico fraccionario. Me centré solo en el registro numérico fraccionario. Y nos dimos cuenta que, primero, la mayoría de los enunciados de problemas de los textos escolares están mal formulados, se salen de cualquier lógica, o sea, eso no existe, eso solo existe imaginariamente y es irreal en esos enunciados. O sea, hay muchas dificultades en esos problemas propuestos en los textos, que son los problemas que proponen los maestros. Pero para llegar a la comprensión se requiere la conversión. Y veíamos que el registro potente que permitía esa comprensión era el registro unidimensional, el de la recta numérica, que es el que permite esos desplazamientos o las subdivisiones de la unidad, poder entender cómo se subdivide la unidad y que la unidad en algún momento toma el estatus de nueva unidad, que es lo complejo en la construcción de lo racional en lo que corresponde a la unidad fraccionaria. En un trabajo que dirigí sobre problemas multiplicativos, también vimos que ahí un registro potente era el registro tabular para poder empezar a ver las variaciones de orden multiplicativo entre las dos cantidades de dimensión distinta. Entonces, sí, el registro auxiliar depende. En muchos casos, por ejemplo, en la función cuadrática, el registro cartesiano puede cumplir ese papel de registro auxiliar para interpretar la información que está dada en la lengua natural para poder hacer esa transformación a un registro de orden algebraico. Depende de la naturaleza del objeto, depende de las relaciones que se quieren instaurar en la construcción de ese objeto. Sobre la segunda pregunta alrededor de inecuaciones, no sé si sé que Duval ha hecho sobre ecuaciones e inecuaciones lineales. Sé que la profesora Cristina Velasco trabajó también en esta misma perspectiva con desigualdades con valor absoluto. Y entonces es un trabajo muy interesante a nivel superior porque el interés de ella estaba en
que los chicos a nivel universitario, ella cogió todas las universidades del Valle del Cauca de cuál es la dificultad que hay en el primer curso de matemáticas básicas o matemáticas fundamentales, tiene esos dos nombres, y se centró en una mirada cognitiva, y la conversión está en esa mirada para resolver tipo ecuaciones con valor absoluto, tanto ecuaciones como desigualdad. Entonces podemos compartir ese trabajo. Y la tercera pregunta del por qué la conversión para la comprensión, hay varias razones y creo que lo intenté explicitar en el desarrollo de toda la presentación. Uno es que la actividad cognitiva más compleja es el paso de una representación producida en un sistema a otra representación de un sistema totalmente diferente. El paso, si yo te doy, voy a poner este ejemplo. Si yo, usualmente un ejercicio que se hace en el aula es que les dan la ecuación y representen el plano cartesiano. O sea, se empieza el registro simbólico algebraico al cartesiano. ¿Y qué se hace? Por ejemplo, en la función lineal, se hace una tabulación y te puedo mostrar muchos videos de YouTube donde recurren a una tabla y sacan 10 puntos para representar una línea, una recta. Y resulta que eso es incongruente con el mismo significado de la recta. Por 2 puntos pasa una única recta. ¿Para qué los 10 puntos? Y la representación algebraica ya de entrada te da un punto que es el corte con Y, que es el término independiente de la expresión. Entonces, el pasar de esa representación a hacer una tabulación ciega para determinar unos puntos, ahí no hay proceso de conversión, por lo tanto, ahí no hay comprensión ni de lo algebraico ni de lo cartesiano. Entonces, es el umbral de la comprensión porque ahí está la complejidad de la actividad cognitiva en la construcción de conocimiento matemático. Ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer los que enseñamos matemática porque los chicos aprendan a hacer ese tipo de transformaciones. Usualmente la escolaridad se queda en una enseñanza monorregistro. Repita, y si es en los primeros grados, se escriban números del 1 al 1000, del 1 al 10.000, y van, escriben, pero razonemos sobre esos números. Razonemos sobre esos números en diferentes otras representaciones. Establezcamos relaciones entre números. Si estamos en las partes de procesos aditivos, suma de fracciones, suma, multiplicación, y entonces el resumen de los chicos es, profe, ¿cómo es que se multiplica en cruz, carita feliz? O sea, ¿qué se comprendió de ese objeto? Nada. Se resumen unas reglas memorísticas que no tienen ningún sentido. Es ahí donde está la comprensión, la complejidad cognitiva en este marco teórico, porque tú lo has dicho explícitamente, es una posición teórica que obedece a una posición epistemológica de la construcción de los objetos matemáticos. Yo estoy convencida de que la única forma de aprender a pensar y a razonar en matemática es explicitar esas transformaciones, especialmente la conversión. Y es lo más difícil de hacer. Y lo que hacen los ingenieros es todo el tiempo hacer conversión para solucionar situaciones, conversión de sistemas que les permita modelar, pensarse de maneras diferentes el mundo. Muy bien. Están preguntando acá, dice, me llama la atención la referencia a la construcción del pensamiento matemático. ¿Es tomado en un sentido de la comprensión exclusivamente o implica también una introducción al quehacer matemático y a los modos en los que se trabaja en matemática? Creo que tiene que ver con lo último que has, si interpreto bien la pregunta que dejó la persona, con lo que acabas de decir del ejemplo de los ingenieros. Y quería conectarlo con una intervención que escuché ayer justamente de una propuesta de un pregrado en el que se está hablando de matemática aplicada, ¿cierto? Insisto, esta pregunta no tiene que ver con toda tu intervención y la búsqueda y el objetivo que tenías con esa intervención, pero me parece interesante incluirla como una implicación del enfoque que tú estás presentando. Entonces, claro, aquí hay una perspectiva en la que tú has dicho ahorita al cerrar, hay una búsqueda, hay una convicción sobre que el umbral de la comprensión está en la conversión. Y si yo no hago eso, jamás voy a desarrollar pensamiento matemático. Pero entonces creo que la pregunta tiene que ver con esto que estoy enlazando que te decía de ayer y es, ¿cómo empiezo?
O sea, de qué manera también en lo que yo te he entendido que se llama el enunciado matemático, empieza a haber un lugar importante de la matemática aplicada. Entonces, el matemático nos decían ayer, por decir, en una farmacéutica, ¿cierto? Es el lugar de la ciencia básica resolviendo problemas específicos que no necesariamente tienen que ser de la ingeniería. Y me parecería interesante también, no sé si tiene que ver con lo otro que has dicho que es supremamente importante, y es cuando empiezan a hacer estudios ustedes sobre los enunciados, que es lo que te entendí, enunciados matemáticos que son ficción absoluta, ¿cierto? Entonces, sería interesante si podrías ampliar un poco o si podrías hablar de las implicaciones del enfoque de la conversión en el desarrollo del pensamiento matemático y una perspectiva, yo diría también más didáctica y curricular sobre la matemática aplicada, si hay allí hay conexiones. Claro que hay conexiones y creo que me has entendido muy bien. ¿Cuál es yo creo que una de las dificultades? Que nos hemos quedado en los contextos, en las aplicaciones, entre comillas, los contextos extramatemáticos que usualmente utilizan los textos escolares. Y entonces, uno de los grandes retos cuando llego aquí es que en esta universidad, en esta sede en particular, solo hay carreras agrícolas, agroindustrial, zootecnia, donde implica análisis de suelos, análisis de bacterias. Son otros contextos distintos cuando usualmente dictaba a los de administración o cuando dictaba a los de ingeniería civil. Los contextos que hay en la mayoría de los textos escolares universitarios están, o ya hay textos para cálculo para administración, y tanto que se divide el cálculo para los que son de la rama de administración y economía y otro libro para los de ingeniería, pero resulta que los contextos de aplicación son distintos. Y sí creo que tiene que ver porque cuando yo planteo de que se debe hacer una variación, o sea, uno no escoge un problema, usted escoge un campo de problemas y en ese campo de problemas, al ver la variación, usted determina cuáles son los enunciados que va a colocar. Y eso nos implica a nosotros buscar esos contextos que existen, que quizás desconocemos porque estamos centrados en los contextos de los enunciados que proponen los textos escolares, que no puede faltar el problema de la bola, el problema del ascensor, en problemas adictivos uno ya se sabe cuáles son hasta los contextos determinados. Y la pregunta sería si esos contextos si esos chicos requieren de esos contextos para resolver enunciados en su vida real. No significa de que hayan contextos muy potentes que sean propios de la matemática. No significa que nosotros construimos pensamiento matemático solo para ser utilizado, y porque ahí también me distancio. Nosotros construimos pensamiento matemático para construir sujetos críticos, para construir sujetos que tengan posicionamiento frente a la información. Que en este país se necesita. Lo que pasa con las votaciones, porque pasa cuando hay votación presidencial, que entendamos qué es lo que está pasando, que en números, en gráficas, en todas las estadísticas que nos muestran, mostrándonos las tendencias, y cuando pasa una cosa totalmente distinta, que la misma tendencia es la manipulación de los números para usted colocarlo o posicionándolo como auditorio para unas tendencias. Y eso ocurre porque nosotros tenemos debilidad en la formación matemática y en el razonamiento matemático. Creo que son muchos los horizontes, pero quisiera cerrar diciendo de que se construye y que centro la comprensión para construir pensamiento matemático. Y pensamiento matemático no solo es para resolver problemas de aplicación, sino para pensarnos el mundo, para tomar posiciones en el mundo. Si tú analizas la organización de los sistemas escolares en Japón, en Francia, en Singapur, no es que traigamos una idea copiada, es un sistema totalmente coherente y consistente a lo que quieren formar como ciudadanos, a lo que quieren formar como ciudad, como estado. Lo ambiental en Singapur hace parte de lo que lo constituye a la población. Y entonces eso no es para hacer la actividad de recoger el papel, no, es algo que instaura y permea
la formación del sujeto. Excelente, pues me parece, voy a usar una palabra como conmovedor, digamos, que hagas esta intervención, porque finalmente es una perspectiva educativa, ¿cierto? De la educación matemática que ha sido, digamos, tu formación. Y me parece bastante agudo, pues, que tu llamado sea a pensar que igual podría aparecer en la matemática, en el lenguaje mismo, estoy pensando, ¿cierto? En la química, en cualquier área de conocimiento, que la parte aplicada tiene que ver con una dimensión de los problemas, pero la otra es como la formación de los sujetos, ¿no? Me parece clave, pues, ese llamado que nos haces. Mira, Elisa, y termino es una anécdota. Hice como una indagación hace días con los chicos, con varios chicos que han pasado por este proceso, porque en este semestre tengo un grupo particular de un proyecto, bueno, entonces intentando dimensionarme por dónde meterme, me surgió una pregunta de, bueno, ¿y cómo están los chicos que pasaron por todo este proceso en su vida universitaria? ¿Será que eso los ha permeado? ¿Qué ha pasado? Y de esas cosas de que mando 3 preguntas, lo mandé como a 20 estudiantes, contésteme, ¿usted cómo veía? Porque una cosa es que yo les dicté a estos estudiantes que les mandé esa indagación, les dicté 2 cursos seguidos, el de matemática y el de cálculo diferencial. Y entonces les preguntaba cómo habían aprendido en el colegio, a ver si ellos veían diferencia en eso que aprendieron en el colegio y lo que aprendieron en la universidad. Y me voy a tomar, creo que aquí lo tengo, te voy a leer algo que a mí me llama la atención de la respuesta de esta chica. Lo coloqué allí y me dice, creo que la enseñanza en mi colegio fue muy regular, las exigencias eran mínimas, el proceso de razonar no se daba. Mira esa frase y yo digo, eso lo escribió una chica que está en 5º semestre de ingeniería ambiental, afirma que no le enseñaron a razonar. O sea, no solo afirma de que es que no aprendió función, mira, yo digo, ese discurso, ¿dónde lo coloca ella? A veces teníamos profesor y a veces no porque era el coordinador. Habían exoneraciones de exámenes que considero que no se debían hacer, es un ejercicio de hacer talleres, si tú lo haces, pero solo pruebas que has aprendido cuando haces algo sin ninguna ayuda, más de lo que has comprendido. Y subrayo esas 2 frases, el proceso de razonar no se daba y más de lo que has comprendido. Y la segunda estaba más en, bueno, y cambió su forma y dice, creo que mi perspectiva no solo en la enseñanza, sino en la forma de ver las matemáticas cambió de una forma exponencial. Siempre me he considerado enemiga de las matemáticas. Hoy no me considero brillante, pero sí creo que la disciplina en cuanto a las matemáticas me ha hecho ser mucho mejor de lo que era antes. Pero la disciplina infundada por la forma de enseñar donde todo el tiempo se debe estar atento para relacionar y de hacer comprender las matemáticas. Estoy segura que nunca me fui de clase sin comprender realmente algo. Yo me quedo maravillada digo, y ella no te puedo decir que la alumna se lo mandé a cualquiera, tomé 15 aleatorios y dije, bueno, voy a ver si ellos dicen de que, es más, otra chica dice, me ha cambiado la forma de aprender en biología, en español, y me menciona otras materias propias de su carrera. Sí, es una mirada distinta, que no tengo la propuesta de orden curricular, que no puedo enseñar matemáticas de una manera diferente porque yo ya tengo una posición sobre la enseñanza de las matemáticas. Bueno, Teresita, porque sé que generosamente nos has ofrecido unos minutos porque justamente ahorita ya te están esperando para clase. Bueno, aquí había más preguntas y ya sí están más orientadas como a lo didáctico y a lo curricular y quisieran también más bien que cerraras como en prospectiva, ¿no? Si tuvieras que, digamos, proponer una reforma de fondo, elige algún nivel educativo, la básica, la educación superior, la secundaria, hacer algunas, digamos, modificaciones en política sobre formación pues en matemáticas, piensa en al menos en lo que te ha mostrado la investigación, en una reforma de fondo que crees que se necesita. No, pues es una pregunta muy compleja, muy compleja. Claro, necesitamos una reforma en todo. Lastimosamente, en este momento, hace poco fue la reunión nacional de educadores matemáticos de Asocolme,
y se hicieron varias mesas para analizar solo cuál ha sido la incidencia que ha tenido las políticas actuales, por ejemplo, los lineamientos curriculares que ya cumplieron 20 años de haberse construido al lado del profesor Carlos Eduardo Vasco y de varios investigadores a nivel nacional. Si eso que se publicó hace 20 años ha tenido incidencia en lo que está pasando en las aulas. Y la conclusión en todas las mesas de pensamiento geométrico, variacional, geométrico y aleatorio es que no. Entonces, y ese documento ya presenta solo la concepción de pensamiento matemático, o sea, cambiarnos de contenidos matemáticos a la construcción de pensamiento se hizo hace 20 años y eso no es lo que está pasando. Yo lo vivo con los chicos de primer semestre, que nunca han cogido una regla, que nunca han hecho una construcción, que contestan unas cosas que uno dice que es más, ellos dicen, profe, ¿y esto por qué no lo saben los profesores? Y yo le devuelvo la pregunta y le digo, también estoy preguntándome eso, intento responderme, porque creo que en mis estudios, tanto de maestría como de doctorado, siempre ha sido alrededor de esa pregunta, ¿qué transformaciones necesito para ser mejor maestra? Y cambios, creo que sí, pero en este momento no tendría cómo, porque ni siquiera Raymond Duval, esta perspectiva no es la que rige los currículos en Francia. Exacto, exacto. Lo que sí creo que es urgente transformar es que tomemos un poco más de conciencia de lo que implica enseñar matemáticas. Porque creo que estamos muchas veces enseñando, yo siempre doy la anécdota, yo empecé a enseñar a los 17 años, recién salida de la normal y creo que cometí más errores que lo que pude haber construido. Y entonces algunos creen que porque saben las matemáticas ya son profesores de matemática. Y es más, ni siquiera tener la licenciatura, tú y yo lo sabemos. Sí. O sea, yo cada vez tengo más preguntas. Lo que he mejorado es en la formulación de las preguntas, en ser más precavida y tener más mesura en en las decisiones que yo hago, porque eso va a incidir en la formación del sujeto como tal. Bueno, muchísimas gracias. Igual yo creo que has, digamos, respondido efectivamente a una pregunta muy dura y es volver, digamos, siempre pensar en la formación docente en cualquier nivel. Eso es lo que has dicho y que es lo que te muestra tu propia trayectoria y es que el tiempo te va haciendo más prudente, ¿no? Que más consciente y más prudente y bueno, y eso también depende de la capacidad de reflexión sobre la propia práctica y eso es constante. No se resuelve en un momento particular de la formación, sino que será constante para quienes estamos en educación. Bueno, Teresita, muchísimas gracias. Elizabeth, muchas gracias por este espacio y a todos los que pudieron asistir o que la podrán escuchar en algún tiempo. Claro, muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto, esperamos seguir, como dice Teresita, promoviendo estos espacios de conversación y con nuevos temas relacionados con la educación y la formación de los profesores en particular y de temas disciplinares también. Muchas gracias.